Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada Iglesia Amor que Transforma? Amigos que se están conectando con nosotros, que nos están viendo y que han estado al pendiente de nuestras transmisiones, bienvenidos, gracias por estar aquí una vez más en este día que son nuestras lecciones para el crecimiento espiritual, que estamos estudiando el libro de Efesios y ya saben que ya estamos por terminarlo, ya estamos ya en las últimas lecciones, viendo de una forma muy detallada, muy minuciosa, lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso y cosas que hoy en día aplican también para nosotros, ¿verdad? Que es una bendición recibir esta palabra, es una bendición conocer más de Dios, aprender y crecer juntos. Y espero que tú lo hayas hecho. Y si no, te invito para que tú puedas visitarnos ahí en la página de Facebook o de YouTube para que veas las clases que se han subido y que puedas estar al corriente si te faltó alguna, tú puedas estarlas viendo, tú puedas nutrirte de la palabra, crecer más, ser edificado con Dios. Acuérdate que estamos hablando de un crecimiento espiritual y claro, esto es lo que nos llenamos más de Dios, crecemos, aprendemos a través de la palabra, de escuchar. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que bueno, pues igual te digo, checa nuestras páginas, nuestras publicaciones anteriores, dale like, compártelo, yo te invito a que tú puedas apoyarnos para que esto crezca y sea de bendición a otros. Así es que, pues si tú ya estás listo, pues muchas gracias una vez más y vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo esta dirección y que Él nos hable y esta revelación para lo que vamos a aprender en este día. Así es que acompáñame, vamos a orar, si quieres cerrar tus ojos ahí, pero vamos a decirle: Dios, aquí estamos en esta hora, una vez más venimos ante ti, nos rendimos, nos presentamos delante de ti, dándote gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones, por un día más, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Padre, no nos cansamos de bendecir y agradecer tu nombre, y en esta hora que queremos aprender más de ti, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, que seas tú tomando el control de este tiempo, que seas tú dirigiéndonos, Dios, y que sobre todas las cosas, papi, podamos recibir de ti, que tengamos ese corazón dispuesto. Te entregamos toda preocupación, te entregamos todo estrés, todo aquello que nos puede afectar, Dios, o que en esta hora nos pueda distraer de aprender tu palabra. Lo ponemos delante de ti y te pedimos que tú nos enseñes, Dios. Te adoramos y te bendecimos y gracias te damos por este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como yo te decía, ya estamos hablando la última parte del libro de Efesios, el último capítulo, el capítulo 6, solo son 6 capítulos. Ya estudiamos los primeros 5 y vimos muchos aspectos importantes, ¿verdad? Pero ya aquí el apóstol Pablo empieza a hablar de un aspecto muy, muy, muy importante para la vida de los cristianos. Un momento que todos pasamos, que todos vivimos y que es importante que seamos conscientes de eso, ¿ok? Porque él empieza a hablar de la lucha espiritual, que hablábamos ya en la lección anterior respecto al mundo espiritual que es real, ¿verdad? Que hay un mundo físico, pero hay un mundo espiritual, donde está Dios, está el lado bueno y el lado oscuro, ¿verdad? En el lado bueno tenemos a Dios, a los ángeles, bueno, a Jesús, al Espíritu Santo, a los ángeles de Dios, que también incluye a los querubines, serafines y ángeles con diversas funciones, ¿verdad? Y que del lado oscuro está el diablo, Satanás, ¿verdad? Y sus huestes, y que el apóstol Pablo los describe como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad, que algunos consideran que es como su categoría respecto a la función que desarrollan, porque algunos son enviados a lugares, a zonas, a territorios, otros afectan o atacan directamente a la persona, o sea, diferentes circunstancias que aún los demonios están organizados, porque hay un mundo espiritual que es real, que es cierto y que no podemos hacer a un lado. El problema para nosotros es que como no se ve, es invisible, pues nos cuesta trabajo a veces entender cosas del mundo espiritual y cómo lo que hacemos en lo físico también tiene repercusiones en lo espiritual.
Ese es como el meollo de la situación. Pero ahora en Cristo, cuando tú entregas tu vida a Dios y tu espíritu que está dormido, está muerto, dice la Biblia, al creer en Jesús, en su muerte, en su resurrección, es vivificado y el Espíritu Santo viene a vivir en ti, entonces empezamos a entender más este aspecto espiritual, ¿verdad? Nuestro espíritu es vivificado y conectado a la señal de Dios, y entonces empezamos a entender todas estas cosas que también son reales, que también suceden. Entonces, en este aspecto, hablábamos de lo que es pues el mundo espiritual, para entender que, y hacíamos una diferencia entre guerra y lucha espiritual, porque Pablo hace el enfoque en una lucha, que es lo que tú y yo vivimos constantemente, y ahorita lo vamos a explicar todavía un poquito mejor. Pero la guerra ya es algo en general, y que Pablo da a entender que la guerra ya está ganada. Jesús la ganó. Jesús, al morir en la cruz y al vencer al enemigo, a la muerte, a sus demonios, él ganó ya la guerra, ¿sabes? Pero tú y yo vivimos cada día luchas y cosas donde el enemigo sigue queriéndonos meter desánimo, tristeza, frustración, muerte, para separarnos del Padre y destruirnos. Entonces, aquí ya hemos hablado de todos estos aspectos, porque continuando con esto, ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de las herramientas que tenemos para vencer, para poder salir adelante en medio de la prueba, de la duda, de los ataques del enemigo. Entonces, hoy hablamos de esto, del llamado a usar la armadura de Dios, que son las herramientas que tú y yo tenemos. Y vamos a estar estudiando Efesios 6, 13 al 17, ¿ok? Entonces, ¿cómo debemos enfrentar nuestra lucha espiritual? Nuestra parte en esta lucha consiste primero en conocer plenamente las verdades que se han proclamado durante toda la epístola, y que, si tú recuerdas, Pablo por eso empezaba los Efesios diciendo: pido a Dios que les dé espíritu de revelación para que conozcan todas las riquezas y las bendiciones que tenemos en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar nuestra lucha espiritual, nuestra lucha diaria? Entonces, primero, en conocer las verdades, lo que Pablo les dijo al principio, lo que ya hemos visto, ¿verdad? Creerlas de todo corazón y apropiarse de ellas, ya que la posición que Cristo reconquistó fue para nosotros, pues recuperó lo que perdimos en Adán. Ahora, por la fe, debemos tomar todo lo que Él ha recuperado a nuestro favor, ¿ok? Entonces, ese es lo importante. Y no solo lo que ya vimos en Efesios, sino toda la palabra tiene esto: las formas, las estrategias, las herramientas, los recursos, para que podamos vencer día a día en medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles, que el enemigo siempre va a buscar ocasión para hacernos caer, para hacernos retroceder y para alejarnos de Dios y destruirnos. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque acuérdate que tú y yo somos la máxima creación de Dios, y cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, cuando hemos rendido nuestra vida a Él y hemos creído en su muerte y en su resurrección, entonces pues somos hijos de Dios, y pues con mayor razón. Él ya no puede vencer a Dios, pero sí va a destruir a su máxima creación, a lo que Él más quiere, que en este caso somos nosotros. Tú y yo fuimos creados por el corazón paternal de Dios, y eso es lo que tenemos que tener claro. Dios es Padre y quiere tener esta relación con nosotros. El diablo no lo quiere y buscará hacernos caer en todo momento, ¿verdad? Entonces, esto es importante que entendamos lo que Cristo ya recuperó para cada uno de nosotros. Y bueno, si quieres vamos, acompáñame a Efesios 6, y voy a leer rápidamente toda esta parte para que entremos en contexto de lo que ya vimos la lección anterior a lo que vamos a ver en este momento. Voy a leer a partir del 10. Mira, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esto es pues esta parte es la esencia, ¿verdad? De lo que Pablo les comparte a los efesios y a lo que quiere llevarlos. Entonces, hablemos primero de la lucha espiritual. Las artimañas de Satanás consisten en engañar una y otra vez a los hijos de Dios. Y no solo a los hijos de Dios, a todas las personas. Colocando dudas en el corazón, confundiendo y sembrando mentiras en el pensamiento a fin de eclipsar la verdad de Dios y privarlos del privilegio y de la posición de victoria que tienen en Jesús. Acuérdate que ya hemos hablado, los domingos mencionamos ya que cuando la Biblia se habla de el corazón del hombre, estamos hablando del alma, ¿verdad? De este lugar que donde se encuentran nuestras emociones, nuestros sentimientos, y que ya dijimos que cuando el enemigo mete cosas a nuestra mente y bajan al corazón, a nuestra alma, se llevan a cabo, ¿verdad? Son las reacciones de lo que se hace. Entonces, por eso el enemigo son áreas vulnerables donde él quiere atacar, ¿ok? Entonces, la guerra la peleó Cristo, derrotando completamente al enemigo en la cruz. Nuestro David venció a Goliat, por lo que la victoria está únicamente en Jesús. Fuera de él reinan las tinieblas y el Dios de este siglo, ¿ok? O sea, aquí solo hay dos mundos. Dios, el mundo espiritual, el mundo bueno, el mundo celestial, o el diablo, el mundo oscuro, las tinieblas, ¿ok? El mundo de maldad. Entonces, aquí tenemos que tener claros estos detalles para que podamos saber hacia qué nos enfrentamos y cómo enfrentarlo. Cristo reconquistó el territorio espiritual para nosotros, por lo que nuestra lucha consiste en, dijo Pablo, estar firmes contra las acechanzas del diablo y no retroceder, manteniendo lo que él recuperó, lo cual representa estar bien parados, plantados, sin dar un paso atrás, resistiendo hasta el fin. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá oponerse? Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo les hace ver, porque ya que les enseñó muchos aspectos de estar arraigados y cimentados en amor, de las cosas en familia, la posición del papá, de la mamá, de los hijos, de los siervos, de los patrones, de todos estos aspectos espirituales también y físicos que Pablo les enseña a los efesios, entonces ya entra más profundamente al aspecto de la lucha espiritual y cómo vencerla, sabiendo que él también la padecía y que él también pasaba por estos procesos. Pero el enemigo siempre va a buscar la ocasión para destruirnos y para hacernos caer. Aquí el punto es que nosotros se lo permitamos, que dejemos que esas mentiras entren a nuestros pensamientos y a nuestro corazón, ¿sabes? Entonces tenemos que enfrentar día a día esas cosas. ¿Pero cómo? Porque ya vemos esto, Cristo ya venció al enemigo, Cristo ya peleó la guerra, ya peleó lo más duro, pero eso no nos exime de que cada día pasemos por luchas, por pruebas, por situaciones. Y una vez le decía a un pastor, los pastores también tenemos nuestros traumas, nuestras situaciones, ¿sabes? Porque somos humanos, porque somos personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo que también tenemos anhelos, sueños, conflictos y cosas y pruebas por las cuales pasamos. Por eso decía Pablo, y ya lo vimos en el capítulo 3, que en el 4 también, cuando hablaba de los ministerios, para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Para que todos crezcamos y seamos edificados. Nosotros también crecemos y caminamos en esto. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a ver qué es lo que nos ayuda para estar firmes, basado en lo que ya empezamos a leer o lo que ya leímos de Efesios, de la parte que estamos estudiando. El apóstol inicia esta parte de la escritura con la siguiente frase: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, referido al poder que se menciona en Efesios 1, 19 al 23. Vamos rápidamente nada más para que lo repasemos, porque esto ya lo vimos. Efesios 1, porque Pablo hace una referencia una vez más ahí. Efesios 1,
del 19 al 23, que dice la palabra: ¿y cuál la supermanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, este es el poder que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hablando de cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, se refiere también a este tipo de poder. El soldado necesita fuerzas interiores y armaduras exteriores. De aquí surge la pregunta: ¿cuál es el poder que tenemos en nuestro interior? Dice ahí en Efesios 1:19, la superminente grandeza de su poder. Con lo cual sabemos de lo que debemos llenarnos cada día para librar la lucha espiritual, a fin de estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, estar pues firmes, que es lo que insiste Pablo en los versículos 11, 13 y 14 de este capítulo 6, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Estar firmes. La apelación principal en estos textos no es a conquistar, sino a estar firmes, a fin de mantenerlo conquistado por Cristo, y en el versículo 14 se da la orden en tono imperativo, como la que dan los jefes militares a sus soldados, cuando dicen firmes, ¿no? Ajá. Entonces, eso es a lo que Pablo nos anima: estén firmes. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio muchas cosas a través de Cristo Jesús, que es lo que viene en el capítulo 1 y 2 y 3, que Pablo habla de todo esto que recibimos en Cristo. Ya lo tenemos, pero a veces somos más de conquista lo que Dios te ha dado, tómalo y todo. Pues por fe créelo y recíbelo, ya lo tienes, pero ahora mantente firme, porque el enemigo nos quiere mover el tapete y nos quiere derrumbar a todos. Entonces tenemos que ser conscientes de esta situación y saber que no estamos solos y que no estamos a la deriva, sino que tenemos las herramientas para poder hacerlo. Y precisamente vamos a hablar de la armadura de Dios. En el verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, y en el versículo 13 repite: tomad toda la armadura de Dios. Aquí debe entenderse la importancia de la armadura de Dios en el aspecto espiritual, pues no se trata de armas humanas ni materiales. Mira, en 2 Corintios 10:4 dice que son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quizá Pablo, estando en la prisión, tenía cerca a un soldado romano que le servía de modelo alegórico y podía describir los elementos de la armadura usando dicha referencia, por lo que mencionó lo siguiente. Entonces, las armas que tenemos en Cristo son poderosas, o sea, son fuertes, pero tenemos que ser conscientes de esto, ¿verdad? De que nuestras almas, decía Pablo ahí en 2 Corintios, no son carnales, ¿sí? No es una espada literalmente o algo físico, sino que son espirituales, pero con poder para derribar fortalezas, porque en lo espiritual podemos hacer grandes cosas y destruir muchas fortalezas en el nombre de Cristo Jesús, pero a veces no sabemos ni cuáles son ni cómo usarlas. Entonces vamos a ver por qué y vamos a estudiarlas. Pablo las mencionó y hizo referencia a la armadura de un soldado romano, ¿verdad? Entonces, pero eso se aplica igual y vamos a espiritualmente verlo conceptualizando para que lo puedas tener claro. Primero habla de el cinturón de la verdad. Cíñete con el cinturón de la verdad. Esta era una especie de faja y era lo primero que se ponía el soldado. Del mismo modo debemos envolvernos con la verdad. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice 1 Pedro 1:13. Y otro dato importante que yo sabía era que los soldados tenían que amarrarse bien, ceñirse bien, o sea, sujetarse bien esta parte del cinturón, de esta faja, porque se decía que si te quedaba floja o guanga, se te hacía pesada y rendías menos en la guerra. Y que igual cuando tú vas a correr o a cargar algo, entre más te ciñas el cinturón, entre más te lo fijes bien, te da más rendimiento,
¿sabes? Entonces aquí dice, cíñanse con la verdad. Que la verdad sea siempre lo que nos caracteriza y nos lleve a hacer eso. El enemigo es padre de mentira. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Amárrense bien la verdad, que la verdad los sujete siempre y los afirme. Porque también el cinturón te hace estar derechito y estar firme, ¿verdad? Te da más fuerza para rendir. Entonces Pablo dice, háganlo con la verdad. Que la verdad sea siempre algo que los caracterice para estar firmes. También habla, el segundo elemento es la coraza de justicia, que va en el pecho. Coraza viene de la palabra corazón, ya que es lo que protege del soldado, junto con su pecho. El enemigo ataca frecuentemente en esa área, queriendo acusarnos en nuestra conciencia por las fallas y pecados cometidos, por lo que es necesario recordar que nuestra justicia es Cristo, que somos salvos por gracia y no por nuestras obras, siendo justificados por la fe. A la vez, es importante, para no dar lugar al acusador, confesar nuestros pecados cada vez que los cometemos y vivir con una limpia conciencia. Entonces, ¿qué cubre el corazón? Aunque ya dijimos que no se trata del corazón físico que está acá, ¿verdad? Sino que es la representación de lo que hay en el espíritu del hombre. En el espíritu del hombre guardamos emociones, sentimientos, definen nuestra personalidad, ¿verdad? Bueno, nuestra alma. Y esa alma, ¿verdad? Es la que alberga, ¿verdad? A veces muchos malos pensamientos, situaciones, emociones, ¿verdad? Los que son bipolares, tripolares, los que son tóxicos, ¿verdad? Tantas cosas que el enemigo ha aprovechado para sembrarlas ahí y para que tú seas una persona inestable. Y entonces, por ejemplo, hemos hablado en el fruto del espíritu de tener dominio propio. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Pues precisamente tener protegido nuestro corazón, nuestro pecho, ¿verdad? Tener protegido esto con las emociones. No pienses mal, no pienses de más cosas que no son. No le des lugar al enemigo a pensar cosas que no son. Hasta que no te enteres de la verdad o que no sepas cómo son realmente las cosas, tú no des por hecho cosas que no. Porque esos son pensamientos que a veces el enemigo siembra para dividir, para meter discordia, pleito, enemistades. Entonces ten mucho cuidado con esos aspectos. Cubre tu corazón, porque dice, con la coraza de justicia, justificados por la fe. Acuérdate que ser justificado es ser declarado inocente. No des por hechos ni juzgues ni prejuzgues cosas que no son. Espérate hasta que conozcas realmente el contexto de todo. Porque la justicia de Dios no opera castigo, no opera maldad, al contrario, vino para nosotros operar perdón porque Jesús ya pagó el precio. Entonces, dice la Biblia que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Protege tu corazón de todos estos aspectos, guarda tu corazón para que no le des lugar a otras cosas, a juzgar, a condenar y todo eso, sino al contrario, sea la justicia de Dios operando en mansedumbre, en amor, en gracia y en misericordia, ¿ok? Guarda tu corazón. El siguiente elemento es el calzado del Evangelio de la Paz. Esto quiere decir llevar las buenas noticias de salvación a cualquier lugar al que lleguemos. No podemos andar descalzos. Predicar el Evangelio es parte de nuestra armadura, además de ser una protección personal. Es lo que hace posible que el reino se extienda a otros. Entonces, yo bendigo a nuestros hermanos que predican el Evangelio y que van, que comparten, que evangelizan y que tienen este corazón. Eso todos lo debemos de tener, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hace énfasis en esto? Si no todos somos llamados a ser evangelistas, pero sí todos tenemos siempre la oportunidad de compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y cuando tú compartes a otros, afirmas tu fe. Acuérdate que Dios no se queda con nada, siempre, y todo es retroactivo. O sea, todo lo que tú das, Dios te lo regresa. Cuando tú hablas a otros de tu fe, afirmas tu fe. Tú mismo te oyes de cómo declaras al Dios vivo en tu vida y cómo declaras los milagros y los prodigios. Entonces, por eso es importante llevar a todos los lugares el Evangelio de la Paz, el Evangelio de Cristo. Y eso también te va a afirmar a ti. Por eso, y dice ahí el calzado, ¿verdad? Del Evangelio de la Paz, de llevar las buenas noticias y que eso te edifica y te hace crecer y te lleva más. Por eso es importante que la palabra que tú recibes la compartas. Y así te vacías y Dios te vuelve a llenar y te sigue llenando. Y al tú transmitir eso, eres edificado también. Pues, tiene esta doble función y está padre. Otro elemento es el escudo de la fe. Creerle a Dios es tener fe. El enemigo dispara dardos de fuego que son pensamientos mentirosos y sentimientos engañosos, los cuales al golpearnos
comienzan a destruirnos como las flechas incendiarias. Cuando le creemos a Dios en todo tiempo y circunstancia, las dudas y mentiras caen ante este escudo y nos protegen de los engaños y falsas doctrinas de Satanás. Entonces, la fe dice que es nuestro escudo, es lo que nos protege. ¿Por qué? Porque si tú le crees a Dios, digan lo que te digan, tú no le vas a creer a las mentiras del enemigo, porque tú vas a creer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios, lo que Dios ha dicho de ti, te lo ha dicho también personalmente, todas las promesas que Dios te ha dado, si tú las crees y crees en Jesús y crees que lo va a lograr, olvídalo, nada te puede mover de ahí. Y ese es el escudo que te va a defender, porque siempre va a haber cosas, no solamente en el aspecto espiritual. A mí, por ejemplo, había gente que cuando estaba en otra iglesia me atacaba mucho y hasta me lo decían en persona, es que tú eres esto, lo otro. Y dices, wow, pero a veces eso te da el bajón, te hace sentir así como que chispas. Y yo te decía que, por ejemplo, tuve que romper algunas cosas que aún con mis propios líderes me hacían creer que yo no valía, que no era importante, que yo no podía aspirar a llegar a algo más, ¿sabes? Pero porque son engaños del enemigo. Pero cuando yo creo las promesas de Dios y lo que Él dice de mí y lo que Él cree en mí, eso me levanta una vez más, porque todo viene en su palabra y eso es lo que nos edifica para crecer, que lo veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios es la que nos renueva, la que nos lleva al siguiente punto. Pero si no la leemos, si no sabemos lo que dice, pues es más fácil creer a las mentiras del enemigo. Y bueno, hablamos de el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que protege la cabeza. El enemigo apunta a la cabeza. Nosotros debemos vivir protegidos por la salvación de Dios y nunca estar sin cobertura sobre nuestra cabeza, es decir, vivir bajo su autoridad y tener la mente de Cristo. El yelmo, el casco es lo que va aquí. Cuando los sacerdotes les pusieron una mitra y les pusieron, llevaban una tiara dorada, ¿verdad? Que decía santidad a Jehová, es porque tenían que tener eso siempre en su corazón. Ahora nosotros por Cristo ya somos salvos y por Él tenemos la salvación, por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien clavado en la cabeza. ¿Por qué? Porque el enemigo va a poder sembrarte pensamientos igual de derrota, de frustración, de que tú no eres o que tú no vales, ¿verdad? Una de las armas muy poderosas del enemigo es hacerle perder a las personas su identidad. Tú y yo somos hijos de Dios por Cristo Jesús. Amén. Y eso tenlo bien clavado en tu mente, porque si lo tienes bien clavado aquí, bien metido en tu mente, también baja tu corazón y tú vives como un hijo de Dios. Tus pensamientos empiezan a vivir como el hijo de Dios que eres. Las cosas empiezan a cambiar como el hijo de Dios que tú eres. Entonces tú mete a tu mente que por la salvación de Cristo, por la obra de Cristo, tú eres hijo, tú eres amado, tú eres poderoso, eres victorioso, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, por eso el casco es la salvación, lo que Cristo hizo, que nunca se te olvide lo que Cristo hizo por ti, porque eso es lo que hoy te da una vida, te da identidad, te da un propósito y te ayuda a seguir adelante, ¿sabes? Y el último es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es el arma de ataque. En el aspecto espiritual es la palabra creída en el corazón y proclamada con la unción del Espíritu. Ningún enemigo puede resistirse ante eso. Jesús utilizó esta espada en la tentación. Ya lo tenemos ahí como referencia en Mateo 4 del 1 al 11. Cuando el enemigo lo tentaba, ¿verdad? Le dijo, convierte estas piedras en pan. Y entonces Jesús contestaba, escrito está. Jesús conocía la Biblia, pero en ese tiempo no era una Biblia, eran los rollos, ¿verdad? Eran los papiros que se habían escrito desde Génesis hasta los profetas, que fue el último es Malaquías, ¿verdad? Aunque ya hemos estudiado en otros momentos que ese no era el orden, pero Jesús conocía todo eso y lo había aprendido, y por eso cuando fue tentado por el diablo respondió conforme a eso, porque si tú checas tus referencias puedes ver de qué versículos del Antiguo Testamento fue tomado eso. Algunos están en Salmos, cuando le dice que se aviente de lo más alto del templo. Entonces Jesús, y el enemigo dice, porque escrito está también, el enemigo sabe, ¿verdad? Que sus ángeles me mandará y te cubrirán no sé qué, es parte del Salmo 91. Entonces, todo eso, tú chécalo, y Dios, y Jesús hablando y contestando conforme a la palabra. Eso fue su mayor defensa, y eso le ayudó. Entonces,
La Biblia también nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, en Santiago 4:7. Por lo que todos los elementos de la armadura tienen que ver con la palabra de Dios. Esa es nuestra arma, esa es nuestra espada. Pero yo te decía hace un momento, no la conocemos, no la leemos, no sabemos lo que dice, porque vivimos en frustración, en derrota, ¿sabes? En tristeza, en depresión y todo, porque no conocemos. Ahora, digo, no podemos evitar, y alguien decía, ¿verdad? No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Entonces no puedes evitar que a veces lleguen a tu mente ciertos pensamientos y a tu corazón y todo esto, pero sí puedes evitar que eso caiga a tu corazón o que caiga a tu vida y que eso te dé para abajo. Porque yo platicaba hace poco con una hermana y decíamos que a veces, por ejemplo, las situaciones en las iglesias, tú dices, ay, te deprimen, ¿verdad? Y otro chavo también me decía, pues yo con la iglesia casi no quiero nada porque puros problemas, casi, ¿no? Pero no se trata de eso, porque el enemigo siembra eso, esos pensamientos. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? ¿Los vas a aceptar y te vas a alejar? Porque eso es una artimaña para alejarte de Dios. O puedes decir, ¿sabes qué? Yo rechazo esos pensamientos y yo sé que a lo mejor muchas iglesias no dan un buen ejemplo, pero donde yo esté, yo sí voy a dar el buen ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios y marcar la diferencia y hacer el cambio. Pero tú buscas la palabra de Dios que te alimente, que te fortalezca y te sostenga y que te inspire a ser el mejor, a ser la mejor en todo lo que tú hagas. Entonces vemos estos elementos de la armadura de Dios, ¿verdad? Para que tú los tengas súper claros, y el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, hablemos de otro aspecto, que no lo marca como parte de la armadura, pero sí es algo muy importante y continúa diciendo esto el apóstol Pablo, que es la responsabilidad de nosotros, de los santos, ¿verdad? El apóstol concluye este tema señalando cuál es nuestra responsabilidad concreta en la lucha espiritual. Básicamente son dos: orar y predicar el evangelio, ¿ok? Hablamos de la oración, porque él sigue diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿verdad? Entonces, oramos al Padre en el nombre de Cristo por el Espíritu Santo, lo cual debe darse, y decía Pablo, en todo tiempo. O sea, orar siempre, constantemente. Como el enemigo nunca duerme y siempre trabaja, nosotros debemos orar siempre, con toda perseverancia y velando en ello, con toda oración y súplica. Esto involucra la alabanza, adoración, acción de gracias, confesión de pecados, peticiones, intercesión, ruegos, súplicas, etc. Por todos los santos, pues el adversario está en continua guerra contra los hijos de Dios, así que debemos protegernos unos a otros por medio de la oración. Dios, en respuesta a nuestras oraciones, envía a sus ángeles a pelear contra los espíritus malignos. Aquí vemos en Daniel 10 del 12 al 21 eso. Él estaba orando por su nación y dice que ya venía la respuesta, pero que hubieron demonios que se interpusieron en el camino y los ángeles pelearon con ellos. Y aquí vemos cómo el enemigo también pone trabas, ¿verdad? Digo, son muchos aspectos que a veces nos impiden recibir la bendición, pero aquí específicamente vemos cómo el enemigo también puede intervenir para eso, ¿verdad? De tal forma que nuestra función no es ordenar a los ángeles, sino orar a Dios. Vamos a Colosenses 2, 18 al 19. Colosenses 2, 18 al 19, si me acompañas ahí. Vamos rápidamente. Dice la palabra de Dios: nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿ok? O sea, ¿a qué se refiere esto, verdad? Que tú permanezcas en Dios. Entonces, solamente es orar y acercarnos a Dios, buscar el rostro de Dios, pedirle a Él que Él obre, que Él actúe, que Él nos guíe, que Él nos enseñe, porque hay muchas cosas que a veces no podemos nosotros hacer, pero Dios sí las hace. Entonces, por eso Pablo insiste,
oren con toda oración y súplica por todos los santos, en todo momento, estén duro y dale, velando en ello, no se duerman, sigan orando, sigan intercediendo. A veces nos piden orar por una petición y dices, ay, bueno, sí, oro y ya. Pero, y ya se te olvida, ¿no? Pero cuando tú te acuerdas y puedes seguir orando y ser una bendición, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Entonces, esto es algo interesante que podemos entender o que podemos ver nosotros respecto a lo que Dios hace en medio de la oración. Y Pablo insiste, oren. O sea, usen la armadura, pero busquen a Dios, sigan orando. Y mira, el otro aspecto es la proclamación del Evangelio. Pablo pide oración para que las buenas nuevas de salvación sean predicadas a través de él, y esto es lo que debemos pedir constantemente por todos los santos, también por nosotros, que cada creyente sea un predicador del Evangelio en todo lugar donde se encuentre. Debemos pedir a Dios que nos dé la palabra precisa y el denuedo en cada ocasión para compartir el mensaje de salvación. Entonces, la oración y la predicación del Evangelio son elementos importantes que, si van unidos a la armadura que llevamos puesta, vamos a ser cristianos poderosos, hijos de Dios, de veras, armados, y que nada nos va a poder vencer. Tú tienes que hacerlo en ti. No es que yo lo tenga que hacer, ni el pastor, ni el líder, nadie. Tú lo tienes que hacer y trabajarlo cada día y caminar cada día para encontrar la victoria en Cristo. Porque de veras, si tú no te ayudas, amigo, si tú no te ayudas, compadre, ni Dios mismo, ni Dios Padre bajando del cielo lo va a poder hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Estas son las dos vías principales por las que el plan de Dios progresa en el mundo: la oración y la evangelización. Mucha gente ha sido salva por gente que ha estado orando por ellos. Al proclamar el Evangelio estamos en plena lucha espiritual, usando las armas poderosas de Dios para derribar fortalezas, es decir, argumentos que el enemigo ha construido en los hombres. Además, damos a conocer la verdad para que los hombres sean libres. Aquel que escuchando el Evangelio lo cree, la verdad lo hará libre. El que confiesa que Jesús es el Señor será salvo y será librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo. Toda la armadura provista por Dios es para que seamos combatientes. No podemos vivir en tiempos de guerra como en tiempos de paz, como si nada estuviera pasando, ¿verdad? Debemos ser cristianos militantes. Aleluya. Suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esto es algo bien clavado, ¿verdad? Que tú tienes que tener claro en tu corazón. O sea, si tú crees en la palabra, si tú crees en el Evangelio, serás libre, dijo Jesús. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, y si tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, eres salvo y librado de la potestad. Pero ahora necesitamos tener esta armadura para estar luchando y estar y no permitir que el enemigo nos quite lo que ya tenemos en Dios, lo que Él nos ha dado, lo que ya vimos en los primeros capítulos de Efesios. Entonces tú mantente firme y camina. Tú sabes que eso es un aspecto espiritual, pero tú créelo. Tus pensamientos con el casco de la salvación, tu corazón cubierto con la coraza de justicia, ceñido con el cinturón de la verdad, con el escudo de la fe y la espada de la salvación, ¿verdad? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y eso te va a llevar a crecer en Dios, ¿ok? Y Efesios 6:13, nuestro versículo para recordar, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, que sigamos firmes. Es triste ver cuántos hermanos en Cristo se han alejado, se han vencido, se han dejado derrotar y no han permanecido. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas ni los elementos. Van a la iglesia, escuchan la palabra, pero su vida no sigue siendo la misma. No han permitido que esto los fortalezca para caminar con Dios. Así es que sé consciente y camina con esto y entiende lo que es la lucha espiritual y lo que tú tienes que luchar todos los días contigo mismo y con las influencias de maldad que están alrededor, pero que tú lo puedes lograr porque no estás solo y tienes las herramientas, y ahí está Dios contigo y Él te va a fortalecer para hacerlo. Busca de Él para que puedas encontrar esa victoria en Él, ¿ok? Acompáñame a hacer una oración
para dar gracias a Dios por esto. Papi, gracias por esta palabra, esta enseñanza. Ayúdanos a tomar esa armadura y a ser sabios y a caminar con tu palabra en victoria, Señor, y tomar las promesas que tú nos has dado, Señor, y poder vivirlas y no dejar que el enemigo nos robe eso que tú nos has dado. Danos la convicción y la fuerza para seguir adelante. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Sé exaltado, papi. Gracias te damos por tus bendiciones. Adoramos tu nombre, papi, y levanta tu iglesia y llévala más, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, caminen, usen la armadura, crezcan, que Dios sea con ustedes, que tengan semana de crecimiento, de éxito, que el poder de Dios obre en cada uno de ustedes. Les mando muchas bendiciones, abrazos y nos vemos a la próxima. Adiós.